Les hago recordar, estamos considerando la forma de una caminata y una forma está dada por una relación de equivalencia escrita por una partición y un vector de signos. ¿Ya? Entonces, esto se puede escribir también como una palabra, pero lo importante es que corresponde a caminatas, ¿no? Caminatas de esta forma. Caminatas de la forma, tengo un primo, luego otro, y luego el mismo primo aparece. El primo del primer lugar aparece en el cuarto lugar y el primo del segundo lugar aparece en el quinto lugar nuevamente. Entonces yo voy a tener un sistema de divisibilidad así. P1 divide a sigma 2 P2, es menos P2, porque el signo es menos, y luego 3 aparece con el signo más. Mientras que P2 divide a, aquí tenemos a P3, luego a P4, que es lo mismo que P1, y ahí ya se acabó. Bueno, entonces tenemos ese sistema de divisibilidad y nosotros dibujamos un grafo así. Ya. Y lo que hacemos, ¿cómo dibujamos los lados? De manera muy simple, voy de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5 y de 5 a 6. ¿Ya? En verdad yo podría omitir ese lado doble, pero después en los ejercicios vamos a ver cómo es que un lado doble podría ayudar. Bueno, en verdad esta palabra que he escrito aquí es reducida. Si la palabra no es reducida, lo que hay es una especie de tango en algún momento, que yo voy así y luego al revés. Y eso como que no va a afectar a los sistemas de divisibilidades aquí si es que esos primos acá no aparecen en otras partes, ¿no? Entonces, en verdad, si la palabra no está reducida, como dije ayer, voy a colorear las letras que desaparecen en la reducción de un otro color, de amarillo. Pero en verdad, para los propósitos de hoy, durante la clase, creo que podemos asumir que la palabra es reducida. Al final les voy a decir algunas cosas sobre cómo lidiar con el caso de reducido, porque sí hay una cuestión importante. Pero digamos para simplificar que la palabra ya es reducida. Bueno, la cuestión es, ¿cómo es que yo quiero escoger que sí, podría yo conservar ambas de estas relaciones, de estas condiciones de divisibilidad, si yo decido que P1 y P2 van a ser primos azules. ¿Ya? Eso lo puedo hacer. En ese caso, estos también, claro, obviamente son azules, son el mismo primo. Y lo que yo tengo en efecto es que me queda solo una variable roja, ¿ya? Y esto corresponde, formalmente, me quedan, bueno, simplemente la variable x3 y x3. Lo cual me da algo de rango 1 en verdad. Entonces yo traté de conservar estas dos, pero al final el rango es 1, no es 2. Lo cual no está mal en sí, pero yo quiero colorear. ¿Cómo coloreo? En azul y rojo, de tal manera que el rango es grande. Ya discutimos el rango, pero voy a repetir más o menos lo que quiero decir, ¿no? Yo tengo una variable formal creo que es más simple trabajar ahora ya con variables puramente formales.
XJ para cada clase de equivalencia que es roja. Y lo que yo tengo es, yo defino para, ¿sí? ¿Perdón? A ver, voy a tratar de escribir con naranja. Redefino naranja para que sea rojo. Y me dicen si es mejor, ¿ya? Ya, naranja va a querer decir rojo, ¿ya? Bueno, voy a tener el verde en la mano porque si el azul nos da el mismo problema. A ver. No, yo creo, ¿el verde o el azul? ¿Cuál se ve mejor? El azul, continúo con el azul. Muy bien, y yo lo que estoy considerando es VI, ¿no? Y lo que yo hago es, yo tengo todos los índices hasta J que sean rojos. Rojo quiere decir el conjunto de clases equivalencias que son, sí. Conjunto de clases equivalencias rojas. Ah, perdón, me olvidé que quería utilizar el naranja, sí. Bueno, continuemos. Rojas. Pero, Harald, por ahora, digamos que estás haciendo la división como de forma general y luego sí, la vas a... Todavía no he decidido cuáles van a ser rojos y cuáles azules. Sí, como estás mirando a ver cómo que te va a convenir más, ¿no? Después. Exacto, exacto. Y todavía yo ya les he hablado de qué es este rango, pero lo voy a definir muy formalmente ahora. Bueno, de manera equivalente a como lo hice en la clase pasada, para que veamos algo claro. Vale. ¿Ya? Y bueno, entonces yo puedo definir una cuestión así, lo cual correspondería a toda la parte de la caminata hasta el paso I, pero considerando solamente las variables rojas. ¿Por qué? Porque recuerden, lo que yo quiero es tener a los azules como divisores. Los azules los fijo y luego los rojos varían, pero solo de tal manera que obedecen las relaciones de divisibilidad. ¿Ya? Bueno, y hablaba de matrices, yo también puedo hablar, es lo mismo, hablar de un espacio vectorial generado por una combinación lineal formal. Es la misma cosa. Yo estoy hablando de, sí, tengo el espacio V, que sería el espacio lineal generado por I2 y 1, donde I1 e I2 son equivalentes y ambos azules. Ya. Bueno, entonces lo que me interesa es que lo que hemos llamado el rango es la dimensión de V. ¿Ya? Entonces yo quiero escoger mis rojos y mis azules, de tal manera que la dimensión de este espacio sea grande. Lo he formalizado para que sea más claro. Antes estaba hablando de matrices, es la misma cosa, ¿no? Sí, digamos que eso es lo que te queda como entre dos primos que sean iguales, y entonces Exacto. eso es lo que te da la congruencia de los que quedan en medio. O sea, Exacto, eso es lo que quedan en los que medio. quedan entre I1 e I2. Eso. Los rojos entre I1 y I2, cada cual con su signo. Y claro, un mismo rojo podría aparecer varias veces y podría autocancelarse o no, ¿no? Los sigma y J se suman. El Sí. caso más fácil sería si las parejas de primos están como una aquí, la siguiente aquí, la siguiente aquí. Eso sería trivial, ¿no? Por ejemplo. Ah, si uno tiene P1, P1, P2, P2... No, P3. como P1, luego primos, digamos, solos, imagínate, Sí. luego P1 otra vez, luego P2
Eso no sería trivial. Si uno tiene las cosas así, ejemplo, si uno tiene una palabra así, digamos, si yo puedo tener inversos acá o no, no es trivial, porque yo voy a tener, si esa es la palabra, mis combinaciones lineales formales van a ser x2 más x3. No, va a haber esto, que está entre x1 y x1. Bueno, asumiendo que estos sean azules, ¿no? Vale, Digamos vale. que este es azul. Sí, dices que se van a repetir la misma, entonces no te da mayor Sí. rango. Eso. Ya, si yo tuviera, yo podría tener algo trivial si entre x1 y x1, ambos azules, tengo que todos los rojos que aparecen un número par de veces y tantas veces con uno como con signo más como signo menos. Sí, en ese caso ese elemento no contribuiría a nada. Sí. Vale. Lo cual puede pasar aún si la palabra es reducida, porque yo podría tener x1, x2, x3, x2 inverso, x3 inverso y luego x1 inverso. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, el x2 y el x3 están como entrecruzados, pero entre las dos copias de x1 no me dan nada, porque están dividiendo algo que trivialmente es cero. Es x, ¿no? Cuando uno va a la cosa lineal es x2 más x3 menos x2 menos x3, es cero. Y entonces me interesa el team B. Ahora yo tengo este lema, que si entonces vamos a hacer la partición, ¿no? Este es G que tiene sus vértices ondulados, entonces sea V una partición entre rojo y azul. La partición tal que, aquí voy a poner la condición que el grafo, cuando lo restrinjo a azul, sea conexo, ¿no? Es una condición que impongo. Y yo digo, si esto es cierto, entonces, y esto viene del hecho que es la condición que es conexo, V va a ser igual a todo el espacio generado por las diferencias entre azules cualesquiera, es decir, I1, I2, azul, sin ser necesariamente la misma clase. No, ese espacio parece mucho más grande, pero en verdad no lo es el mismo espacio. Y entonces vamos a poder trabajar con este espacio, que es mucho más, resulta más sencillo colorear cosas en azul y rojo asegurándose que este espacio sea de dimensión grande. Les voy a dar, va a haber ejercicios, pero les voy a mostrar un ejemplo para que se vean cómo marchan. Vale. Está claro que esto está contenido en esto de acá, pero lo que yo digo es que vamos a poder tener no solo las combinaciones lineares entre P1 y P1, sino entre dos azules cualesquiera. Y, ya. Entonces lo que hay que probar es que una combinación lineal así, entre dos azules cualesquiera, está contenida en el span. ¿Cómo digo span? En el espacio lineal generado por estas cuestiones que teníamos desde un principio. Los sándwiches de Is azules equivalentes. ¿No? Un ejemplo sería, digamos que yo tengo voy a dibujar las letras azules, que son las importantes para este propósito. Yo voy a tener X, Z, Y, X seguido Z, Y. Y como les dije, olvidemos un poco lo de las letras amarillas, eso se modifica, trabajemos con palabras ya reducidas. Ya. Voy a tener estas cosas rojas, y este va a ser B1, digamos, B2,
B3 que es igual a B4, porque recuerden, el B, lo que fuera, es simplemente la combinación lineal de los rojos hasta allí. Entonces, si yo tengo dos azules seguidos, los rojos hasta allí, los rojos hasta Y van a ser lo mismo que los rojos hasta X. Y aquí lo mismo, B5 es B6. ¿Ya? Entonces yo quiero mostrar que si yo agarro dos, por ejemplo, mostremos que B2 menos B1 está en V. ¿Por qué va a estar en V? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Podemos ir tenemos que B4 menos B1 está en V. ¿Ya? X y X. Luego, B4, que es lo mismo que B3, y B6, esa diferencia también está en V. Ya. Y por último, B5, que es lo mismo que B6, menos B2 está en V. Y tenemos que su suma, que no es sino B6 menos B2, a ver, un momento. Ya, su suma, o más bien dicho, esta expresión, B4 menos B1 más B6 menos B4 menos B6 menos B2, que nos da B2 menos B1 está en V, que es lo que queríamos mostrar. O sea, el de B3 es una I, ¿no? Dices. Eso es una El I. B3 es una I, una Y, Vale. sí, este es una Y. Sí. Ah, no se nota. Vale. Bueno, es una Y, y mi letra es una Y. Ya. Sí. Vale. Bueno, ¿se dieron cuenta? Y esto se puede hacer en general. ¿Por qué? Porque por la definición de conexo, eso quiere decir que siempre siempre va a haber un camino entre un vértice y el otro. Y lo que hicimos aquí fue precisamente trazar un camino entre X y Z. No fue otra cosa. Porque lo que yo hice aquí fue lo siguiente. Yo me fui de X, bueno, me quedé en el mismo X y luego vi que había un lado entre los dos. Porque había un representante de X junto a un representante de Y. Y luego yo tenía un camino entre otro representante de Y y un representante de Z. Y por lo tanto estoy feliz y contento. He llegado a establecer esta combinación lineal, este camino entre los dos, lo cual equivale a tener varias de esas diferencias que suman al final exactamente lo que yo quería. Sí, o sea que la motivación de definir el grafo ese que has puesto antes es que los que están pegados tienen como las mismas, como el mismo trozo rojo, ¿no? Exacto, los rojos a su izquierda son los mismos, sí. Vale. Bueno, y ahora bien, ¿cómo voy a hacer eso de acá entonces? Yo quiero, ahora me ha salido que por lo tanto V es el espacio lineal generado por los trozos rojos, los sándwiches rojos. Ya, miren, si toda letra roja apareciera una sola vez, ya estaríamos bien, sería el fin, somos felices porque tendríamos que este espacio generado por 4 sándwiches rojos sería de dimensión 4. Bueno, no es el caso, las letras pueden repetirse, pero, incluso bastantes veces, pero recuerden la condición de que no había muchos reaparecidos disjuntos. Ya podemos ver otro lema, que en verdad es simple y uno lo puede ver fácilmente. Lema, si hay siempre menos que K reaparecidos disjuntos, eso implica que la dimensión de V, la dimensión del espacio
que sabemos ahora está generado por los sándwiches rojos, esto va a ser por lo menos S sobre K menos 1, donde S es el número de sándwiches. O más formalmente hablando, el número de índices tales que J es azul y J más 1 es rojo. En verdad eso es algo muy simple, se remite o se deduce de un lema muy sencillo de álgebra lineal. Lema. Sea A una matriz, digamos n por m, tal que toda fila tiene por lo menos una entrada no cero. Vamos, tiene por lo menos... Ninguna fila es solo ceros. Y ninguna columna tiene más de k entradas que no sean cero. Entonces, el rango de A es por lo menos n sobre kappa. Álgebra lineal muy simple, va a ser un ejercicio, ustedes lo hacen como quieren y luego esto se deduce. Bueno, entonces, ¿qué tengo yo aquí? Voy a tener que mi meta ahora es simplemente colorear mi grafo de tal manera que el grafo azul tenga, que el grafo azul tenga mucha frontera, que haya, el grafo azul, la restricción del G a los azules sea conexo y que haya bastante frontera roja. Porque si yo tengo que un grafo azul está conectado con algo rojo, eso implica que en algún momento vamos a tener que estar azul y rojo o rojo y azul. Ya sea tenemos exactamente lo que queremos o lo mismo en la otra dirección. Pero la mitad de los casos, sí, bueno, uno divide por 2 y ya le sale lo que uno quiere. Como dije, hay una pequeña complicación cuando hay amarillos, pero aquí estamos bien. Por lo tanto, nuestra tarea ahora es simplemente pintar una partición, escoger una partición, es decir, pintar vértices de azul y rojo, tal que G de rojo sea conexo, o G de azul sea conexo, y que que la frontera de azul, es decir, los vértices rojos conectados a algún vértice azul,
sea grande. Bueno, yo estaba haciendo muchísimas preguntas estúpidas en Math Overflow, o no tan estúpidas a veces. Math Overflow es un recurso muy útil, pero sí, yo estaba tanteando muchas cosas y la gente me decía, pero bueno, lo que estás pidiendo es que necesitas algo que te daría algo así, sería un árbol recubridor. Porque, ¿qué cosa es un árbol recubridor? Quiere decir, un árbol recubridor de un grafo es un árbol es un grafo acíclico, un grafo sin caminos cerrados, acíclico y conexo. No, si yo tengo VE, entonces mi árbol tendría que tener el mismo conjunto de vértices y luego un conjunto de lados que es un subconjunto de estos, ¿no? Bueno, esto ya es un árbol, pero por ejemplo si yo tengo algo así, que es lo que yo tenía en un principio, ¿cuál sería un árbol recubridor de este amigo? Esto sería un grafo recubridor. Si yo tengo... Este sería un grafo recubridor, por ejemplo. ¿Ya? Pero este de aquí también sería un grafo recubridor. Un árbol recubridor. Porque esto es un árbol, aunque no parezca, y esto también es un árbol. Entonces, siempre hay por lo menos un árbol recubridor. Y luego la cuestión es, bueno, las hojas de un árbol, en este caso las hojas son estas, son los vértices que no están en el interior del árbol. Son los vértices de grado 1. Y yo puedo escoger si escojo azul, el conjunto azul, como los vértices no hojas, los vértices interiores. De un árbol recubridor, yo tengo que, para comenzar, está claro que G azul va a ser conexo, porque, bueno, incluso el subárbol, que consiste en los vértices interiores, es conexo, ¿no? Yo tengo un árbol, ese no es todo el grafo, es simplemente el árbol recubridor, y yo voy a agarrar los vértices internos, que son estos, y esos forman un subgrafo conexo. O para crearlo todavía más, dejen que haga un grafo más grande. Esto es conexo. Bueno, si quieren más hojas, se las puedo poner. Ya, esto también es conexo, ¿no? El subárbol, y por lo tanto el subgrafo azul es conexo. Y la frontera de lo azul va a ser todo lo que no es azul, va a ser el conjunto de hojas. Entonces, la única pregunta es cómo construyo un grafo recubridor con muchas hojas. En verdad, la solución óptima a ese problema de conseguir el grafo recubridor con un número máximo de hojas es un problema NP completo en teoría de la computación. No entremos allí, pero no nos importa porque no queremos lo óptimo. Con tener un buen resultado ya está muy bien. Y resulta que es algo que se conoce desde los años 80 por varios autores. Entonces es una proposición de teoría de grafos. La primera vez que apareció de manera completa es en Kleinman West, pero hay bastantes precursores de los años 80. Y en verdad la prueba no es difícil, es una inducción bonita, pero se acabó.
Entonces, el enunciado tal como se encuentra en Kleinman-Best es que cuando hay grafo conexo con n vértices, todos de grado mayor que 2, existe un grafo recubridor con por lo menos n sobre 4 hojas. Bueno, la gente lo ha optimizado hasta n sobre 4 más 2, creo, pero no que importe. Bueno, mi grafo no es necesariamente cierto que todo vértice tenga grado por lo menos 3. Empero no es difícil, utilizando ya sea el enunciado o probándolo de nuevo, usando básicamente la misma prueba, que yo no tengo que asumir que todos los vértices sean de grado 2. Yo solo tengo que asumir, o de grado 3 o superior, yo solo tengo que asumir que hay por lo menos n vértices de grado 2 o superior. O sea cual sea el número de vértices de grado, 3 o superior, yo voy a poder construir un árbol recubridor cuyo número de hojas sea por lo menos la cuarta parte del número de vértices de grado 3 o superior. En otras palabras, si en mi grafo G hay suficientes vértices de grado 3 o superior, ya gané. ¿Se acabó? Ya gané. Entonces, ese es el caso principal. Harald, entonces, los rojos, estarías pintando las que Los rojos serían las hojas, sí, exacto. Sí, eso. Estas son las hojas. Ya. Pero este grafo, digamos, por si alguien se ha perdido, no es el grafo, digamos, original, es el grafo que has hecho, digamos, después. Este grafo. O sea, no es el grafo aritmético, me refiero. No, ese estuvo en el pasado. Estoy hablando de este grafo, grafo cuyos vértices son las clases de equivalencia. Un grafo que corresponde a una forma, y estoy tratando de acotar el número de caminos de esa forma dada en mi grafo original, del cual pueden olvidarse. Antes de la borrachera de ayer. O sea, que aquí entran grafos de diferentes formas para el mismo problema, ¿no? Perdón, sí. Y más bien si hay una moraleja, es que los grafos aparecen de manera natural con distintas funciones. Para mí, el grafo aritmético es una manera de retratar algo que está pasando. Es un poco como que uno está haciendo el problema de los puentes de Königsberg, y a uno no le importa que el puente sea rococó o medieval o lo que fuera, uno quiere abstraerse un poco, y este grafo de diversidad le permite a uno abstraerse un poco, pero tiene claramente el origen en la aritmética. Y uno hasta podría decir que es un grafo que es análogo a algo de geometría, porque estamos estudiando el laplaciano, que bueno, la matriz es el operador de adyacencia, pero eso tiene inspiración en la geometría, porque es un primo del laplaciano, ¿ya? Un pariente distante del laplaciano. Bueno, pero aquí yo diría más bien que nuevamente tenemos un grafo que utilizamos para abstraernos un poco, pero ¿por qué queremos abstraernos ahora? Porque vamos a tener un proceso de inducción que no es el usual, no es el trivial. Uno podría, la inducción habitual de voy del caso n al caso n más 1, si hago abstracción, eso corresponde a un grafo así. Este es el grafo que estoy utilizando cuando hago la inducción de todos los días. Es un grafo muy simple. Ahora tengo una cuestión más complicada y por lo tanto, para no volverme loco, yo otra vez hago la abstracción, dibujo mi grafo, pero en la teoría de grafos muchas veces, por lo mismo que ya tenemos solo palitos, nos volvemos más inteligentes y podemos hacer un proceso de inducción más complicado, ¿no? Que es como no digo fácil, pero es nivel olimpiada. Donde en las olimpiadas a veces hay problemas que se resuelven por inducción en grafos y no es algo así. Es una inducción donde uno va cubriendo vértices y al final uno le sale. Y en verdad la prueba de este resultado es así. Bueno, y nosotros mismos estamos haciendo una especie de inducción, si se quiere, o más bien dicho, un proceso que no es de nada evidente a priori, porque no se trata de todos los pasos hasta n, todos los pasos después de n, estamos escogiendo rojos y azules con bastante libertad. Y al final esto nos ha funcionado. Disculpa.
Sí. Sí, puede hacerlo. En verdad, no es necesario para obtener el resultado final, pero ahora estoy modificando un poco la prueba para mejorar un poquito el resultado y eso ayuda, aunque se pone un poco delicado. Sí. Sí, bueno, uno va a tener aristas repetidas. Si es que sucede 2 veces que yo tengo, claro, esto puede a ver, si no me equivoco, no puede haber una multiplicidad de más de k en este lado de todas maneras. ¿Ya? Pero esto no hace daño, más bien uno puede utilizar esta multiplicidad, pero aquí no la estoy utilizando, sí. Pero si uno la utiliza, uno obtiene cotas un poco mejores, sí, es útil. Sí. Bueno, no sé si respondí a la pregunta. Sí. Ya, entonces estamos muy bien. La única cosa que no he justificado es por qué puedo suponer que el grafo tiene bastantes vértices de grado mayor que 2. En verdad no lo puedo suponer. Hay formas que te dan grafos en el cual casi no hay vértices de grado 2, o no los hay. Casi no hay vértices de grado mayor que 2, o no los hay. Entonces, estamos muy bien. Que si G, el grafo, no el grafo de origen, sino el grafo inducido por la forma, tiene muy pocos vértices, tiene casi solo vértices, de grado 2 o 1. Ya, bueno, les voy a mostrar que los vértices de grado 2 o 1 son bastante peculiares. V de grado 1, eso quiere decir que tiene solo un vecino. Pero eso quiere decir, en la palabra que retrata nuestra forma, nuestras caminatas de esa forma, en la palabra, el único vecino de V será siempre W. Entonces yo voy a tener que las apariciones de V van a ser, digamos, primero aparece después de V, y después de V solo puede aparecer o V mismo o W, nada más, porque se le permite tener solo este único vecino. ¿No? Y otra vez puede aparecer W inverso, digamos, y luego V, y después podría tener nuevamente V, y luego V, y la única manera de parar de tener V es tener otra vez un W inverso, ¿ya? Una letra con un único vecino es bastante peculiar. Y en grado 2 también lo es. También va a querer decir que yo tengo solo 2 vecinos y que V puede estar seguida. Es parecido, solo que con W1 y W2, seguido o precedido solo de W1 o W2. Ya. Bueno, y lo que ahora les voy a decir es que en verdad, describir una palabra donde todos los vértices son de esta forma es muy barato y por eso mismo debe haber pocas variables, pocas palabras. Por pocas quiero decir algo así como una constante a la k en vez de k a la k. ¿Ya? Miren el argumento. Si digamos que yo explico algo, tenemos un telegrama tiene ¿qué? 200 letras, y ¿cuántas letras se pueden utilizar contando puntuación? A lo más, digamos, 35 o 30, ¿no? Apenas se permite puntuación en un telegrama. Entonces, si yo tengo algo con 200 letras, de longitud 200 a lo más, y 30 caracteres, hay a lo más 30 a la 200 mensajes telegráficos posibles. Y es un poco así.
Y bueno, tampoco tiene que estar así tan claro como un telegrama. Puedo yo estar mandando un telegrama secreto a un amigo con el que tengo un código secreto. Pero si el amigo logra deducir el contenido original de la palabra de mi mensaje en clave, entonces eso prueba nuevamente que no hay tantos mensajes posibles. Entonces, voy a explicarles cómo explicar una palabra. Vamos a decir, para simplificar, vamos a decir reducida para simplificar aún más, y el último detalle lo voy a decir después, si es que hay tiempo. Vértices de grado, una palabra tal que G tiene solo vértices de grado 1 o 2 en un mensaje con pocos caracteres. No, porque la palabra puede tener la palabra podría tener K letras distintas, pero yo quiero explicarla, bueno, yo quiero explicarla en longitud 2K con pocos caracteres, hasta isomorfismo, porque no me importa que X se llame Y, Y se llame X, es normal, pero yo quiero explicar la forma de mi palabra, bueno, no solo, yo quiero explicar mi palabra, up to isomorfismo, es decir, hasta isomorfismo, en una palabra de longitud similar, pero con muy pocos caracteres, con un número constante de caracteres. ¿Y cómo lo hago? Lo que yo he dibujado en una explicación que a mi coautor no le gustó, así que no está en el artículo, pero creo que lo voy a poner ahora. Yo tengo toda mi estrategia ya planeada, pero mi interlocutor, quien recibe el mensaje, es un ente de gran memoria, pero que no sigue la estrategia. Pero el ente está siguiendo, tiene una gran memoria, no es una máquina de estado finito ni nada. Y bueno, le voy a escribir mi palabra sin dársela. No se me permite simplemente darle la palabra, porque esa sería una palabra de longitud 2K en muchos caracteres, K caracteres que es demasiado. Yo quiero describirle la palabra para que él la reconstruya, este interlocutor inteligente con gran memoria, a partir de esa palabra con un número acotado de caracteres. Entonces, ¿cómo se la describo? Entonces, este va a ser un mensaje de longitud 2K en un número acotado de caracteres, de letras. Bueno, hagamos, no sé, X, digamos que mi palabra es algo así, X, Y, X, Z, y luego Z puede venir, perdón. Harald, ¿por qué es en un número acotado de letras? ¿Por qué debe ser? Porque quiero mostrar que el número de... porque quiero mostrar que no hay tantos mensajes posibles. Sí, si yo logro describir, yo quiero demostrar que hay pocas palabras, yo quiero demostrar que hay pocas formas posibles pero que induzcan G con pocos, solo vértices o casi solo vértices. Pero digo que no lo has demostrado, que lo del número finito de letras no lo has demostrado todavía. ¿Eso es lo que quieres demostrar? No, estoy explicarlo, estoy explicando. Vale, Les voy a mostrar el código, cómo le explico las cosas al elefante, ¿ya? Un ratito. Sí. Yo tengo mi palabra que podría tener longitud 2K, tengo mi forma de longitud 2K, es decir, la forma no le importa que sea X y que sea Y, es una relación equivalente. De longitud 2K y hasta K clases de equivalencia, es decir, letras. Es un número no acotado, pero en código elefante yo voy a decirle cómo reconstruir esta palabra dándole solo una descripción de longitud 2K utilizando un número acotado de caracteres, ¿ya? Entonces, yo tengo esta cuestión, lo que sea, X, Y, X. En verdad yo puedo olvidarme de los signos ya no importan. Un signo es más menos, eso es otra cadena de longitud 2K. Así que olvídense de eso. Por el momento olvídense de eso. Entonces lo que yo le puedo decir al elefante es, el paso 1, yo se lo digo,
El paso 1 sería una nueva letra. Nueva letra. No, no le tengo que decir la letra, es simplemente una nueva letra, porque no importa si se llame X, Y, K o Y, lo que fuera. Ya estoy describiendo clases de equivalencia. Y luego le digo, después de Y viene el vecino de X que ya viste. Y de frente se acuerda, ya. Lo llamo A, B. El vecino de B que ya vi. Muy bien. Entonces él está reconstruyendo. Que está bien, que le dé otros nombres y luego viene A. Es el vecino que ya viste. El vecino que ya viste de la letra donde estás. Bueno, no tienes que decir una cosa tan larga a un elefante. Este es un mensaje muy corto, le puedes decir bla. Ya. Bip, bip, bla. Y luego hay un nuevo vecino, nueva letra. Y otra vez, es una historia de vecino que ya viste. Blip, blip, bla, blip, bla. Porque es el vecino que ya vio de Z. ¿Perdón? ¿Qué pasa si fuera Y? ¿Qué pasa con qué? Si fuera Y, ¿qué pasa si fuera Y en vez de X? Aquí. Sí. Normal, uno le dice, a ver, si aquí apareciera un Y, un momento. A ver, un ratito. Bueno, si fuera otra letra distinta no hay problema, uno le dice nueva letra. En ese caso es un poquitín más complicado porque hay una repetición aquí. Ese caso lo voy a explicar después, ¿ya? Pero, a ver. Puedes colocar X de nuevo, está bien. Voy a colocar X de nuevo. Sí. Igual es que el código falla. No, que el código... Un momento, dejen que explique, ¿ya? Pero bueno, voy a proseguir. Y luego, pero muy bien dicho, eso muestra que hay una complicación que voy a explicar después. Luego del X, uno tiene Y, que es lo que ya vio, vecino que ya viste. Y luego Y es otra cosa, como blue, o no sé, repetido, ¿perdón? Es como el mismo problema, porque ¿cómo saber que el vecino que ya viste no era X? No, pero como son todos de grado 2, puede haber a lo más dos vecinos distintos. Así que lo único que te puede pasar es o un nuevo vecino, o el primer vecino que viste, o el segundo vecino que viste, o nueva letra. O repetición. Entonces, son solo 4 signos. ¿ya? Ese sería como el segundo vecino que viste. Sí, exacto. Okay. 4 signos. Y el X sería el primer vecino. Nueva letra, segundo vecino, sí. Primer vecino que ya viste. Ajá. Segundo vecino que viste y repetición. Son 4 signos. Y de eso puedes reconstruir todo. Ya, mentí un poquitín porque hay una complicación, que es cuando hay, cuando hay un vecino que es nuevo para la letra donde estás, pero que ya apareció en el pasado de otra manera. Eso es un poco más complicado. ¿Ya? En vez del X. Sí. Ya. O sea que con O de 1 te referías a 4. ¿Perdón? Con O de 1 te referías a 4. Sí, me refería a 4. Querías hacerlo más complicado. Ya, gracias. Bueno, un momento, pero es que hay una pequeña complicación, ¿ya? Que de hecho que va a aparecer... Bueno, aquí hay otra manera de resolverla, pero les voy a explicar la complicación que ya tenía en mente y esta que tú pusiste y que está muy bien, es similar. Tenemos, ¿qué pasa si mi palabra no era reducida? ¿Ya? Entonces yo quiero,
yo voy a, para simplificar, digamos que simplemente estoy tratando de describir una palabra que se reduce completamente, ¿ya? Algo así. Muy bien. Ah, bueno, dice el elefante. Perdón. Yo todavía tengo que describir, eso no describe la palabra por completo, describir la clase, tengo que describir la clase de equivalencia de cada paréntesis abierto. Y nuevamente, si es nueva, está muy bien. El problema es si ya apareció en el pasado. ¿Ya? Bueno, resulta lo siguiente, que podría tener muchas cosas, si es algo que reaparece así, como eso se reduce completamente, ya mi grafo es trivial, pero todavía tengo que describir esto. Y ya no tengo una condición de grado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Si este paréntesis no es nuevo, pero es algo que apareció en el pasado, en los primeros, en los hasta 2K pasos que hubo antes. K es demasiado. Bueno, en ese caso, mi alfabeto no va a ser acotado, pero tampoco va a ser K, ni mucho menos. Recuerda, allí es que reaparece la condición de que el grado estamos dando caminatas en la parte del grafo donde cada vértice tiene grado a lo más KL, ¿ya? Entonces yo voy a tener que yo he estado escribiendo aquí los signos, muy bien, y un ratitín un poquito complicado de explicar. Ya, yo he estado describiendo los signos y cuando describo una palabra así, yo al mismo tiempo voy describiendo los primos. Ese es un caso más complicado que ese. Por aquí yo puedo escribir la palabra sin hacer referencia a los primos. Y bueno, lo que pasa es que dada una cierta elección de primos, no puede haber tantos, es decir, ¿cuál es la identidad de este? ¿Cuál es la clase de este? No hay tantas opciones posibles. Ya, entonces le estoy contando los primos también a mi elefante. Y el elefante sabe dividir, básicamente. Y el elefante puede verificar cuáles son los... Sabe cuáles son los primos, sabe cuáles son los índices pasados. Tales que una repetición de primo podría ocurrir. No, y prima, tal que sabes que podría haber una repetición de primos. Y yo le puedo decir, bueno, escoge el quinto. Digamos. Y yo sé que no puede haber más de KL primos posibles, porque cualquier primo posible, es decir, cualquier primo que divide esto, va a estar forzado a dividir el entero donde estoy. Porque estamos simplificando, estamos siempre en el grafo gamma de origen, ¿recuerdan el grafo gamma? Entonces, PI' dividía a NI, entonces si PI' es una cosa posible, si esto se cumple, tengo que PI' divide a NI. Pero NI tiene lo más KL divisores posibles en mi conjunto P. Por lo tanto, el elefante puede verificar, el elefante tiene memoria y tiempo, puede verificar todas los índices posibles en su cabeza y ver ya, hay a lo más esta lista de candidatos, a lo más KL, y yo tengo la misma lista. Y él ha construido simplemente con lo que ya le he ido comunicando hasta ahora.
Y yo le puedo decir, escoge el quinto primo de esa lista y está bien. Entonces, el alfabeto aquí es de longitud OKL, y por lo tanto estoy bien, porque yo tengo entonces algo así como KL, más aún que aquí no tengo, describir los paréntesis cerrados no me cuesta nada. Entonces yo tengo KL a la K, no a la 2K, y aquello con lo cual yo estaba batallando era L a la 2K. Este KL a la K me da en verdad la cota final de constante por raíz cuadrada de L. O sea, si lo entiendo bien, Harald, como en el fondo tienes como KL más 6 símbolos o algo así. Sí, sí, KL más 6 o 2KL, sí, bueno, ya, porque tengo que dar el signo también, pero sí, eso, sí, 2KL más 6 símbolos, digamos, Vale, sí. vale. Bien, bien. Sí, puedes seguir. Bueno, ¿cuánto tiempo me queda? Ya, entonces yo creo que puedo terminar aquí. Podría hablar un poco de generalizaciones. Yo creo que aún generalizar toda esta cuestión a grafos donde los lados son productos de los primos ya daría nuevas aplicaciones bonitas, por ejemplo. Y uno puede tratar de hacerlo para enteros, lados que son enteros que no tienen factores primos por debajo de H0 y eso daría resultados mucho más fuertes. Pero yo creo que ya les he explicado todo lo esencial. Bueno, digamos que QED se termina la prueba con esta historia elefantina. Bueno, muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bueno, un autocomentario, autopregunta. Yo decía que con esto se resuelve la pregunta, pero hay una solución a tu pregunta, la vemos ahora en un momento, sin esta cosa más complicada para lo que decías, lo cambias a un vecino que es nuevo para la persona, pero que ya ha aparecido en el pasado. Hay un truco, después te lo explico. Sí. O sea, yo quería hacer un comentario como que me parece que es muy bonito lo de que entren los grafos de diferentes formas. ¿Cómo? Que me parece que es muy bonito que entren los grafos de diferentes formas y en el fondo, claro, los grafos los quieres para expresar una relación de diferentes... Entonces, digamos que te permite mucha flexibilidad, ¿no? Como tú has dicho, que los dibujos te permiten pensar en diferentes configuraciones que sería muy difícil, si no, metértelo en la cabeza. O sea, la pesadilla, digamos, se resuelve con dibujos. Exacto. Bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos a Harald y a Adrián por el minicurso.